¿Te has preguntado siempre por qué el número 8 es tan importante en la Biblia? ¿Alguna vez te has preguntado por qué está conectado con nuevos comienzos en hebreo? ¿Has estado esperando tu nuevo comienzo, pero simplemente no puedes aferrarte a lo que Dios realmente te ha llamado a hacer? Entonces, esta transmisión es para ti. Bien, vamos a sumergirnos en el número 8 aquí en las Escrituras. Vamos a descubrir todos sus significados y cómo se puede relacionar contigo hoy. Al final de esta transmisión voy a compartirte algunos puntos simples tomados de los principios de las Escrituras sobre cómo puedes tener un avance en tu propia vida y qué te impide vivir por encima de la razón en el ámbito de la fe. Así que regresemos y comencemos con las Escrituras. Vamos a empezar en Levítico y esto va a venir directamente de la porción de la Torá, Shemini, que literalmente significa octavo. Así que hablemos de eso. Levítico, capítulo 8, versículo 35 dice así: Por lo tanto, permanecerás a la puerta del tabernáculo de reunión día y noche durante 7 días. Guarda la ordenanza al Señor para que no muráis, porque así se me ha mandado. Versículo 36. Entonces Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que el Señor había ordenado por medio de Moisés. Esto, amigos míos, es justo antes de que comience la porción de la Torá. Y quería que vieran que aquí es donde comienza el sistema sacerdotal y los roles sacerdotales. Todo comienza cuando se les ordena quedarse a la puerta del tabernáculo, que está afuera de la puerta, en el umbral del atrio, durante 7 días. Deben apartarse, consagrarse, separarse, que en hebreo es la palabra kadosh o en español es sagrado para ser apartado, y eso los está destinando a su servicio. Cada vez que Dios comienza el proceso de darte un avance y darte un ascenso, primero te entrevistará y te limpiará. No puede hacer que te asciendan si traes contigo el equipaje de tu pasado. Tienes que pasar por el proceso de purificación muchas veces, limpieza y entrenamiento antes de que te ascienda. Y de eso se trata todo esto. Entonces comencemos en el capítulo 9, versículo 1 y dice esto: Aconteció que al octavo día Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Ahora bien, esta es la escritura clave que inicia el proceso de este hermoso concepto del número 8. Ahora vemos esto en la creación y vamos a hablar de eso en un minuto, pero en lo que respecta al papel sacerdotal, esperan 7 días. Son limpiados de cualquier cosa que pueda ser inmunda en su vida, se han dedicado, consagrado, apartado, y luego Moisés, su autoridad espiritual, regresa bajo la inspiración de Dios mismo y dice: ahora es el momento, hoy es el día en que comienza su nuevo rol, su nueva temporada, su promoción está aquí. Y quiero regresar al capítulo 22 de Éxodo para que puedan ver un poco más sobre este octavo día y cómo está conectado incluso con la persona promedio. Vayan conmigo a Éxodo 22, versículos 29 y 30 dice esto: No tardarás en ofrecer las primicias de tus frutos maduros y de tus jugos. El primogénito de tus hijos me darás. Asimismo haréis con vuestros bueyes y vuestras ovejas. Estará con su madre 7 días, pero al octavo día me lo daréis. ¿Ven esto, amigos? Dios mismo está preparando un escenario, está estableciendo un protocolo, una fórmula. Es un Dios de matemáticas y le encanta crearte. Bendito sea si cumples mis mandamientos, maldito sea si no escuchas. Estas son tus elecciones y eso me encanta porque yo soy una persona de matemáticas, soy un tipo de ciencias, me encantan las fórmulas, me encantan las cosas que puedo ver tangiblemente. Soy uno de esos tipos con el cerebro izquierdo y lucho con lo etéreo, lo ambiguo. Alabado sea el Señor Yahweh, no fue ambiguo y lo dejó muy claro. Si quieres llamar mi atención, dice el Señor, debes hacer una ofrenda, debes sacrificarte, debes darme algo que te di desde el principio para que pueda ver que tú estás hablando en serio, que realmente te interesa, que estás invirtiendo en los principios del reino. Y dice, y mira lo que sucederá después de esto. Él dice, pruébame en esto. Y así en Éxodo vemos este hermoso concepto de que incluso cuando nace una oveja o un ganado, en el octavo día se aparta y se le da a él. Por lo tanto, hay algo especial en este octavo día.
Continuemos y hablemos de lo que significa este número 8. En hebreo es el número de nuevos comienzos. Vemos esto a lo largo de las Escrituras. Este asombroso concepto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, comenzar de nuevo en algo nuevo en el octavo día. Aquí vemos, el octavo día de la creación comenzó la primera semana completa y el comienzo de la semana completa para Adán y Eva. Así que tenemos los 6 días de la creación, donde el Creador descansó, mostrándonos, oigan, desde el principio de los tiempos, mucho antes de la Torá, los mandamientos se le dieron en el monte Sinaí. Antes de eso, su intención original para la humanidad era descansar en el séptimo día. Claramente, él no necesitaba descansar en el día séptimo. Lo estaba haciendo como un ejemplo de ser un buen padre, un buen abba, diciendo, mira, esto es lo que va a pasar. Estoy preparando el escenario para ti, mostrándote que te creé ayer. Tu primer día será descansar, reposar conmigo. Y luego tu segundo día es tu primer día de la semana. Ahí es cuando comienzan tus roles. Así que Adán y Eva en realidad comenzaron la primera semana de sus vidas en el octavo día, que fue la primera semana completa de la creación. Me encanta eso. Miren esto, sobre los varones. Todo el mundo sabe esto de las Escrituras. Si estás familiarizado con las Escrituras, sabes que es en el octavo día que todos los varones eran circuncidados. El sangrado se detiene. Dios creó la sangre que al tener contacto con el viento, al octavo día se coagulará. Y me encanta porque en hebreo la palabra viento es ruach, la misma palabra que usamos para espíritus. El Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, en hebreo es el Espíritu Santo, el Espíritu apartado. Y así pueden ver que nosotros estamos llamados a ser apartados. Y el Espíritu está llamado a ser apartado, santificado. Y lo que está tratando de hacer durante los 7 días en que estos sacerdotes están apartados es aparear uno a uno el Espíritu Santo con la persona que fue creada en espíritu y emparejar ese espíritu y verdad para que el Ruach HaKodesh pueda morar dentro de la vasija sagrada, una vasija limpia, y seguir adelante para cumplir ese rol de un nuevo comienzo. Muy bien, sigamos con las Escrituras y veamos qué más tiene el número 8. Había 8 personas en el arca que comenzaron una nueva vida en la tierra. ¿No es asombroso, hermanos, que el mundo entero fue destruido? Pero Dios mostró 8 personas. ¿Crees que es eso una coincidencia? No, no lo es. No pudieron haber sido 6 ni 7, tuvieron que ser 8, porque 8 en los términos de Yahweh en su mente es el número de los nuevos comienzos. Y ese fue el nuevo comienzo de todo el reino de la tierra a través de las entrañas de Noé y sus hijos. Y me encanta eso. 8 es el número de los nuevos comienzos. ¿Y sabes qué les hizo tener nuevos comienzos? ¿Qué fue lo que precedió a eso? 120 años de construir esa arca y confiar en la voz que vivía dentro de él, que le decía que se avecinaban días malos y que debía prepararse, le decía el Señor, mientras el resto del mundo se burlaba de él y continuaban allí haciendo las cosas que estaban haciendo, entrando en pecado y quebrantando y blasfemando a Dios mismo, su propio Creador. Noé se dedicó a construir un arca y no vivió por vista. Se negó a caminar por vista, vivió por fe en aquel quien lo amaba y le dio esa palabra. Y ese vivir por encima de la razón, de lo que hablaremos en un minuto, es lo que creó el gran avance. No fue otra cosa más que la obediencia a esa palabra, ese mandamiento, esa voz, ese espíritu y el vivir y demostrar esa creencia viviendo por encima de la razón. Viviendo por encima de la razón, amigos míos, es uno de los principios fundamentales más increíbles y más poderosos para entrar en tu avance, tu nuevo comienzo. Debes vivir por encima de la razón. Muy bien, continuemos. Otro 8 en las Escrituras, con el que puedes o no estar familiarizado, pero al final de la fiesta de los 7 días de Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos, el octavo día es llamado el octavo gran día. Este es el día en que todo comienza de nuevo en la Simchat Torah. Aquí es donde el ciclo de lecturas de la Torah comienza de nuevo, donde cada judío mesiánico o judío en el mundo, cada creyente que está siguiendo el ciclo de la Torah en todo el mundo, todas las lecturas comienzan de nuevo y lo han estado haciendo durante miles de años. El mismo Yeshua en el octavo día de Sukkot se puso de pie y leyó de las Escrituras y dijo, yo soy.
no solamente soy el pan de vida, sino que si alguno tiene sed, viene a mí y ríos de vida saldrán de mí, citando a Isaías en ese octavo día. ¿Sabes lo que hicieron en ese octavo día, mis amigos, en el primer siglo? Cuando él se puso de pie y declaró que él era el río de la vida. ¿Recuerdan esa canción que dice, un río de vida que fluye en mí? Cuando él se puso de pie y declaró esto, casualmente coincidió que estaban haciendo la ceremonia de libación de aguas, que es una de las ceremonias más populares de toda la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén, en la que los sacerdotes bajaban al estanque de Siloé y tomaban el agua y la derramaban sobre el altar. Y fue en ese momento que Jesús, Yeshua, declaró, oigan, por cierto, todos ustedes están derramando el agua sobre el altar, pero si reconocen quién está parado frente de ustedes, yo soy el río de la vida. Y la escritura que estaban citando de Isaías, esos sacerdotes estaban citando esa escritura. Y literalmente dice que si bebieran de las aguas de salvación, y en hebreo literalmente dice las aguas de Yeshua, porque eso es lo que Yeshua significa en español, es salvación. Así que no tenían idea de que Yeshua estaba parado frente a ellos, mientras que ellos estaban declarando que todo Israel debía beber del pozo de las aguas de la salvación, las aguas de Yeshua. Y Yeshua dice, oh, por cierto, ese soy yo. Y si bebes de mí, nunca más tendrás sed. Y las aguas de agua viva brotarán de tus entrañas. Me encanta. Eso sucedió en el octavo día. Otro día, en el octavo día, brotaron aguas y sucedieron nuevos comienzos. Continuemos. Y esa es la fiesta de Sukkot. Hablemos de otra fiesta, la fiesta de Shavuot, o en griego es posible que esté más familiarizado con él como Pentecostés. Son 50 días después de Pesaj, respectivamente. La Biblia dice en Levítico 23, contar 7 sietes o 7 Shabbats. Después del primer Shabbat, después de Pesaj, y el mismo día siguiente es el día 50, que es Pentecostés. Y así tiene 7 sietes, y el octavo día, respectivamente, después de esos 7 sietes, es la fiesta de Shavuot. Eso es asombroso para mí. Y eso funciona para el año de jubileo que sucede cada 49 años, que es 7 sietes nuevamente. Y en el octavo día es el primer día. Ese octavo día comienza algo completamente nuevo, algo emocionante. Y si conoces las escrituras, sabes que cuando los 7 estaban completos, ¿qué sucedió? Tuviste el poder del Creador viviente. Yahweh descendió en la forma del Espíritu Santo. Ese viento, ese aliento, ese numa que entró a los discípulos en el aposento alto y los llenó y los completó y los equipó para lograr grandes cosas en el reino de la tierra. Y tú y yo estamos aquí debido a ese octavo día, por asombroso que sea. Está bien, por supuesto, uno de los octavos días más populares es el mismo Yeshua. Murió y resucitó 3 días después, en el octavo día. Dice la escritura en Marcos que fue muy de mañana que resucitó de entre los muertos. Y esa palabra griega, si no la recuerdo mal, es proía. Y esa palabra literalmente significa entre las 3 y las 6 de la mañana. Es la cuarta vigilia de la noche. Y así es como sabemos que Él resucitó el primer día de la semana, en el Shabbatón, el domingo por la mañana, lo que llamamos domingo por la mañana, que es el primer día de la semana. Él se levantó antes de que saliera el sol. Ese fue el octavo día, uno de los cumplimientos más poderosos del número 8 en Nuevos Comienzos es esta escritura, donde Jesús, Yeshua, nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach, el Mesías mismo, el Cristo, resucitó de entre los muertos en el mismo octavo día. El mismo octavo día de la creación, el mismo octavo día de Noé, el mismo octavo día de Pentecostés, y así sucesivamente, cumpliendo la conexión profética y la imagen de que el octavo día trae nueva vida.
Y por último, pero no menos importante, casi por último, pero no menos importante, debería decir, al menos en el sentido bíblico, es al final del séptimo milenio. En este momento tenemos 6,000 años en la historia de la humanidad y estamos a punto de embarcarnos en el séptimo día, que es el día de reposo, cada día siendo como 1,000 años, como lo dice la Escritura, y así 6 días de la creación son 6,000 años de la humanidad, y en el séptimo día verás el Shabbat. Lo verás. Es posible que no creas en él, puede que conozcas a alguien que cree en él, pero crees que está loco por celebrar el sábado. Pero les digo que la línea profética del tiempo nunca miente. El séptimo día Dios lo ha establecido desde el principio de la creación. Él reposó en el séptimo día, mostrándonos que un día es como 1,000 años y 6 días después, en la víspera, al comienzo del séptimo día, el Mesías vendrá cabalgando sobre las nubes en ese caballo blanco y comenzará el reinado milenario del Mesías de 1,000 años, es decir, Shabbat. Ese día de reposo de 1,000 años es el reposo sabático del pueblo de Dios de Hebreos capítulo 3 y capítulo 4. Y luego después de eso comienza el octavo día. ¿Y qué sucede en el octavo día? Se crea un nuevo cielo y una nueva tierra. Imagínense, amigos, que no es casualidad que los cielos nuevos y la nueva tierra comiencen al octavo día. Ahí es cuando comienza algo completamente diferente. No tenemos idea de cómo será, pero imagino que será extraordinario en todos los sentidos. El cielo en su plenitud, sin pecado, sin serpiente, ninguna tentación, simplemente dicha con el Padre, operando en su reino, y no puedo esperar por ese día. Por último, mis amigos, pasemos a una sola cosa creativa que pensé, ya que a nuestra familia le gusta mucho la música y mi hija toca el teclado en nuestro equipo de adoración, y me di cuenta de que hay 7 notas. 7 notas principales en una octava. Y luego, en la octava nota, comienza una nueva octava. No es una coincidencia que el Padre que creó todas las frecuencias y que creó todos los sonidos y de la manera más asombrosa creó la música y la frecuencia de adoración en alabanza, incluso en adoración, en alabanza, todo sigue el patrón de 7. Y luego hay un nuevo día, hay un nuevo sonido. Y eso es algo en lo que creo que todos debemos trabajar en nuestras vidas para reconocer que hay patrones de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay patronos de espera, y luego vive tu vida por encima de la razón. Aquí está tu examen final. ¿Lo pasaste? Te ascienden de puesto. Así es como funciona. De hecho, quiero tomarme unos minutos y hablar sobre el capítulo 13 de Samuel. En el capítulo 13 de Samuel, Saúl fue el primer rey de Israel y él estaba en el Gilgal después de que atacó a la guarnición filistea. Y los filisteos estaban tan enojados que enviaron 30,000 hombres del ejército para atraparlo. Vieron que Saúl estaba asustado, todos estaban aterrados. Samuel dice, espera, 7 días. Y luego te mostraré qué hacer y cómo hacer una ofrenda al Señor. ¿Qué sucedió? Saúl no pudo esperar. De hecho, pasaron 7 días y Saúl probablemente estaba contando hacia atrás con su reloj, tenía la cabeza puesta en el cronómetro de su teléfono y la campana sonó, el timbre, y Samuel no apareció y Saúl tomó el asunto por sus manos, miró la situación. Escuchen, amigos, esta historia es para ustedes. Miró la situación, fue terrible, de hecho. Este fue su examen final. El examen final siempre viene a la 7ª nota. Y Saúl miró la situación a través de su mente y a través de su voluntad, sus emociones y dentro de su lógica y su razón. Y algunos dirían que eso es lo que un buen rey debe hacer, eso es lo que un buen general haría, pero en este caso el general y ese rey estaba bajo la autoridad del Dios Altísimo y estaba confiando en Él. Se suponía que debía confiar en Él para ganar esa guerra. Las guerras no las ganamos nosotros solos, necesitamos la ayuda divina. Y así Samuel aparece justo cuando Saúl decide coronarse a sí mismo sacerdote, coronarse a sí mismo profeta, tomar el asunto en sus propias manos. Y Samuel ve lo que ha hecho y lo reprende tan duramente que reprobó ese examen final. Amigos míos, que le costó todo. Le costó el trono y nadie, a partir de ese momento en adelante, jamás se sentaría en el trono que fuera de su descendencia. Samuel le dijo, se acabó. Dios ha elegido a otro hombre conforme a su corazón.
Y hermanos, esto es hermoso porque esto me dice exactamente lo que significa conforme a su corazón. Cuando Dios dice un hombre conforme a su propio corazón, es un hombre que está dispuesto a esperar. Es un hombre que está dispuesto a mirar al enemigo a los ojos y sin pestañear. Porque él sabe quién está parado detrás de él. Sabe que ganará la guerra si Yahweh se presenta. Él entiende lo que Moisés dijo, que no puede seguir adelante si no vas delante de nosotros y detrás de nosotros y alrededor de nosotros. No quiero este trabajo. ¿Ven? La fe no está en el sacrificio. Ese fue el error de Saúl, que Saúl cometió. Fue que estaba tratando a Yahweh como si él fuera uno de los dioses de Egipto, uno de los dioses de los cananeos, uno de los dioses de los cananeos que simplemente podía sobornar con un sacrificio mediante dinero. No funciona de esta manera, mis amigos. Dios requiere sacrificio, pero también quiere obediencia. Y la obediencia en el reino de Yahweh es vivir por encima de la razón. Verás, no era el sacrificio lo que era importante, aunque era necesario y requerido. Era el entendimiento en el fondo de nuestros corazones. ¿Quién estaba detrás del sacrificio? ¿Quién está detrás del nombre? Ya ves, cuando invoco el nombre del Señor, algunas personas dicen Jehová, otras personas dicen Yahweh, otras dicen Dios, otras dicen Jehová. Algunas personas dicen todo tipo de cosas, pero están hablando del Dios del antiguo Israel. Enfocarse en cómo pronunciamos el nombre exacto o lo que sea que le moleste es como enfocarse como Saúl en el sacrificio y no en el que está detrás del sacrificio. Es el que lleva el olor, el aroma a su habitación de su trono. Ese es el que importa. Ese es al que imploramos. Y Saúl olvidó eso. Y pensó que si tan solo hacía el sacrificio, Dios estaría feliz. Tampoco se trata solo de obediencia, se trata del espíritu que hay detrás, se trata de la fe de quien está ofreciendo el sacrificio. ¿Puedes imaginarte a Elías simplemente cuando estaba tratando con los profetas de Baal en Jezabel y todo eso? Y él literalmente hubiera dicho, bueno, solo ofrezcamos un sacrificio a Yahweh y veamos qué pasa. ¿Crees que el fuego realmente habría bajado? La obediencia no lo es todo. Es Dios buscando a aquellos que adoran en espíritu y en verdad. Pero Elías confiaba en su Creador, confiaba en su Dios. Y él dijo, tráelo todo y haz todo, haz aquello, porque mi Dios aparecerá. ¿El tuyo aparecerá? Así que permítanme preguntarles, y cerraremos con esto, amigos. ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron tanta confianza en su Dios y las promesas que Él les dio, que no importaba cuáles fueran sus circunstancias? Cuando sus finanzas están bajas y están cayendo en un lugar donde no están seguros de cómo van a pagar sus cuentas, ¿alguna vez han mirado hacia arriba y dicho, Padre, estoy haciendo todo lo que puedo por fe? Creo que tú proveerás porque tú prometiste en tu palabra que ni un cabello lo dejas sin contar. Y si tú cuidas de las aves del cielo, ¿qué me cuidarás? Y si voy a la bancarrota y si paso hambre, entonces moriré en fe y te encontraré al otro lado. ¿Cuándo ha tenido la gente de Yahweh esa clase de fe? Con 30,000 carrozas paradas contra ti. Y los miraste a los ojos y dijiste, ¿eso es todo lo que tienes? Si vas a venir en mi contra, vas a necesitar mucho más que eso. Y si tus carros no pueden flotar por encima de los árboles de moras, entonces tienes un problema. Mis amigos, tenemos un Dios que está listo para promover a la gente al octavo día. Pero pocos pasaron la prueba en el séptimo. Pocos dominan el examen y ese examen, mi amigo, es vivir por encima de la razón. Así que aquí vamos, no te pierdas tu nuevo comienzo. Aquí hay 4 puntos que quiero animarte mientras cerramos sobre cómo no perderte tu nuevo comienzo. Número 1, ten paciencia. Eres un sacerdote en formación. Y el Padre dice, espera 7 días y luego reconoce que te mostraré cómo hacerlo. No necesitas presionar, no necesitas hacerlo por tu cuenta. Yo traeré la solución al final de la nota. Cuando comience a desvanecerse en la eternidad y creas que se acabó, es en ese momento que golpearé con mi dedo en el teclado celestial esa octava nota y comenzaré todo nuevo. Número 2, estar dispuesto a hacer un sacrificio y una ofrenda a Él y con Él. ¿Lo ves? Como creyentes modernos, cristianos que amamos Yeshua, que amamos servir al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, hemos perdido el concepto de sacrificio y ofrenda. No lo entendemos.
Verás, nos han enseñado a través del cristianismo tradicional, se trata de dinero y diezmos y así sucesivamente. Eso es como Saúl haciendo todo sobre el sacrificio a Dios. Es que no puede ser sobornado. ¿Es obligatorio? Sí, ofrendas. Debemos sembrar en el reino de Dios, debemos edificar en el reino, pero al mismo tiempo tiene que ser un río saliendo de nosotros, que digamos, Padre, muchas gracias por lo que me has dado. Quiero devolverte, resembrar en tu reino. Quiero bendecirte, oh Dios. Tal vez tienes un hijo o una hija que es descarriado. Tal vez tengas un esposo o una esposa, un cónyuge que no conoce al Señor. No cree lo que tú crees. Haz una ofrenda por ellos. ¿Qué significa eso? Ponte de rodillas y ora como nunca antes. Ayuda a alguien que no tiene hogar. Haz algo. Haz una ofrenda o un sacrificio del Antiguo Testamento, si así lo quieres llamar. Porque no es una cosa el Antiguo Testamento. Sacrificio es lo que Yeshua hizo en la cruz. Yeshua no solo dio el 10%, se dio todo de sí mismo para restauración. Y de hecho, tal vez esto le sirva a alguien que discute constantemente con su cónyuge y parece una batalla de ingenios y de querer siempre tener la razón. Yeshua nunca quiso tener la razón. Literalmente se hizo pecado para restablecer todo. Estuvo de acuerdo con estar equivocado y ser calumniado y difamado y crucificado. Se dio a sí mismo. Dejó que su oponente ganara para él poder arreglar la relación. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que dejaste ganar a tu esposa para que pudieras ganar? ¿Alguna vez ganas cuando ganas una discusión? No. Yeshua amaba a su novia y Él murió por ella. Muramos los unos a los otros, amigos. Número 3. Espera a que te resucite el tercer día. A menudo nos encargamos de promocionarnos a nosotros mismos cuando nos frustramos. Sabemos que sentimos que Dios quiere ir en una dirección y estamos esperando y luego elegimos saltar adelante. Y literalmente Dios quiere traer un bote y hacer que saltes del muelle a un bote. Y pensamos, sé que se supone que debo saltar del muelle, me siento en el espíritu que debo saltar. La escritura me dice que debo saltar del muelle, por lo tanto voy a saltar y nos ahogamos. Debido a que Dios nos ha dado toda esta bendición para que la llevemos con nosotros. Tienes una carretilla atada a ti repleta de bendiciones de las 6 notas anteriores. Y en la 7ª nota Dios dice, espera al borde del muelle para el barco. Y cuando el bote aparece lo sabrás y sentirás el suave viento ruach detrás de ti empujándote hacia el bote, hacia la nueva frecuencia de la nueva canción que estará en tu boca. Por último, pero no menos, número 4, comprende que eres un sacerdote y Él espera que vivas por encima del reproche y de la razón. No es lógico, no es razonable esperar a alguien que llega tarde cuando el enemigo está a la puerta. Vive por encima de la razón, mis amigos, y tu nuevo comienzo comenzará. Déjame decirlo de nuevo. Vive por encima de la razón. Sal del reino de la lógica, porque en el día 7, en la noche, al final del sábado Shabbat, en el primer siglo, en el 30 AD, cuando Yeshua estaba en el suelo y envuelto en lino, no había lógica. Ninguno de sus discípulos esperaba que mantuviera su palabra cuando dijo, resucitaré en el tercer día. Todos estaban temerosos y viviendo con miedo, pero al final de ese día, por encima de la razón y de la tumba salió Yeshua. No podemos vivir así. No te apoyes en tu propia prudencia, dice Proverbios 3, 5 y 6, sino reconócelo a Él y reconoce sus caminos en todos tus caminos. Y cuando vivas tu vida por encima de la razón o de la lógica, mi amigo, será emitido tu ascenso, será emitido tu nuevo comienzo y tu nuevo comienzo comenzará. Oremos. Padre, muchas gracias por la oportunidad de servir a tu pueblo. Ruego que nos ayudes a todos a vivir por encima de la razón, de la lógica, que nos lleves a todos a un lugar de humildad, respeto y honor, tanto de tu palabra y de tu espíritu. Enséñanos a ser pacientes cuando necesitamos ser pacientes. Enséñanos a movernos cuando necesitamos movernos. Suminístranos toda nuestra provisión, asistencia divina y todas las cosas que necesitamos para lograr lo que el propósito de tu reino necesita lograr. Señor, pon nuestras mentes en un lugar de shalom, paz, amor y reposo. Y deja que todos los que nos rodean sientan y beban del pozo de Yeshua. Padre, te amamos y te damos gracias por esta palabra de hoy. Y dijeron todos, amén.
Nos vemos la próxima vez. Soy James Staley con Ministerios Pasión por la Verdad. Shalom.